Primero de todo, agradeceros vuestra presencia. Espero que en esta nueva sesión de AsiaMac disfrutéis de esta pequeña presentación del estudio del alquiler de este año 2020, este año tan raro y tan complicado. Y sin más, pues pasamos a ver un poquito cómo va a ir la presentación. Bueno, la primera parte yo os haré la presentación, será más o menos rápido para que enseguida vayamos a ver contenidos. Después, por parte de Josep Ramon Fontana, que pertenece al Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, tendremos una ponencia respecto a cómo está el sector de la construcción, muy específica. En la tercera parte tendremos una mesa redonda que compartiré con Jordi Perramón, miembro proveedor de AsiaMac y presidente de AMMOPIC, y Daniel Sáenz de Tejada, miembro alquilador también de AsiaMac. Y en el último cuarto lo que tendremos será una presentación por parte de Michel Petitjean de la situación socioeconómica del alquiler en Europa. Como sabéis, Michel Petitjean es el secretario general de la Asociación Europea de Alquiler. Bueno, primero, antes de nada, para los que no conocéis bien AsiaMac o no sabéis qué es, mi nombre es Asociación Española de Alquiler de Maquinaria y Equipos, y yo siempre intento explico que AsiaMac es un punto de encuentro, es un nexo donde nos encontramos empresas del sector, donde podremos identificar oportunidades de negocio, novedades sectoriales, donde, por qué no decirlo, pertenecer a AsiaMac cada vez más es un motivo de credibilidad para las empresas frente a sus clientes o instituciones. Aquí recibiréis apoyo de todo tipo, consultas de todo tipo que van surgiendo en el mundo del alquiler, que desgraciadamente con entornos tan complejos a nivel regulación por parte del Estado van cambiando y necesitamos estar siempre al día. Mucha promoción del alquiler, que es lo que definitivamente nos interesa, y también espacios de información como que vais a ver, ¿vale? Hoy. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos publicaciones como, bueno, está a punto de salir ahora la guía de los hidrocarburos y vamos publicando guías, tenemos mucho material audiovisual dentro de la propia página web que podéis consultas vinculantes con la administración, los eventos, que normalmente es la parte más que siempre tiene una parte presencial donde vamos a trabajar diferentes temas que nos importan a todos y, por supuesto, una parte de comer, de tocarnos, de divertirnos, de networking, que también es interesante. Y, por último, pues la formación. No puede ser una asociación que no aporte formación y es lo que vamos a hacer hoy y a partir de hoy, cada 15 días, siempre por webinar, de asuntos que esperamos que sean muy interesantes. Luego os diremos qué más tenemos. En definitiva, lo que intentamos es construir sector. El sector, evidentemente, siempre ha existido. Lo que estamos haciendo es intentar regularlo, intentar tener presencia constante, activa y, en muchos casos, perseverante por parte del secretariado, al que doy las gracias, como siempre, a la gente de Rabuso, que trabaja mucho y muy bien. Frente a las administraciones públicas, el Estado no deja de regular y si nosotros no estamos presentes, no seremos capaces de que regulen pensando en lo que realmente hay en el sector, no en esperpentos o cosas que a veces nos encontramos. Ese es el sentido de AsiaMac, construir un sector del alquiler fuerte, reconocido y cada vez más profundo. Hoy hablaremos del estudio del sector del alquiler, ¿de acuerdo? Este estudio ya va cogiendo edad, bueno, pues ya nos cumple 7 añitos, tenemos estudios desde el año 2013, esto hace que ya empezamos a tener líneas de hacia dónde van las cosas, son datos directamente de las empresas de alquiler, con lo cual todos nos nutrimos de unos datos que nos van a dar mucho valor. En particular, hay que tener en cuenta que este es el año probablemente más raro de nuestras vidas, salvo que tengamos 90 y algo años y hayamos vivido posguerra o cosas muy complejas. Este estudio lo hemos concentrado en junio y julio porque si lo hubiéramos hecho en enero o febrero hubiera salido una cosa, durante el confinamiento otra, pero hemos hecho el más reciente posible. Esto ha sido una carrera contra el reloj para conseguirlo, para tener datos muy, muy fiables. El estudio estará disponible a partir de hoy, se podrá consultar online y ya podrán hacerlo, ¿de acuerdo? Solo será online. Lo que pretendemos con el estudio es que sea muy dinámico y que se vaya nutriendo de cada respuesta, porque siempre hay alquiladores rezagados que son de esa o no lo son y cuesta un poco más encontrarlos. Pero la idea es que esté vivo. Bueno, estas son las 67 preguntas, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar que antes de estas preguntas hay una descripción de la situación
a nivel socioeconómico en Europa y también en España. Como podéis ver, creo que casi no nos dejamos nada. Preguntamos sobre todo tipo de maquinaria, sobre todo los sectores donde más o menos tenemos inputs, incluso nos dejamos en el 7.5 otros, porque realmente hay alquiladores que tocan sectores que habitualmente no explicamos aquí. ¿De acuerdo? Un poquito podéis ver la profundidad de campo de la encuesta y los resultados que seguro que os van a parecer satisfactorios. Como mínimo reales, satisfactorios en este entorno, no sé si será la palabra correcta. Bueno, aquí hemos preparado 3 o 4 slides para que veáis, bueno, pues eso, la situación. Como podéis ver, el coronavirus ha hecho estragos, ¿vale? La situación del PIB, la evolución del PIB era esta. Con la llegada del coronavirus la caída ha sido, bueno, salvaje, pero también la recuperación está siendo salvaje. Luego habrá que ver país por país porque no se da igual en todos los sitios, pero para que podáis ver, tener una pincelada de cuál es la situación. Aquí tenéis la evolución del empleo, ¿de acuerdo? Podéis ver pues también que la línea roja, la tasa de paro, bueno, lo que ha hecho, la caída de la evaluación del empleo, bueno, un poquito de datos generales en Europa. Bueno, aquí tenéis los principales países y podéis ver donde, en particular España, que es el que más nos interesa, pues depende la OCDE, el FMI o la Comisión Europea. Bueno, pues tenemos una caída de entre el 10, una previsión de caída de entre el 10 y el 13% del PIB. Bueno, no tenemos los mejores datos de Europa, pero estoy seguro que esto acabará algún día con la llegada de las vacunas y a todo esto le daremos la vuelta. Aquí tenéis todo de previsiones y datos a analizar particularmente cada uno. Evolución de la facturación. Esta es una previsión que se hizo hace un año, que la hizo ERA, ¿de acuerdo? Entonces, donde ya en España, esos datos son de España, ya se preveía una pequeña caída del alquiler para el 2020, básicamente basada en muchos años seguidos de buena evolución de la construcción. Sabéis que la construcción, como otros sectores, es cíclico y llevamos casi 10 años de crecimiento. Bueno, pues ya se preveía, probablemente se habrá visto afectada y la previsión será, cuando tengamos datos, será un poquito más pronunciada, pero bueno, esta es la situación que tenemos. Como podéis ver, el 21 se esperaba también crecimiento, recuperando incluso números mejores del 2019. Bueno, la situación industrial, pues como podéis ver en España, lo que ha habido es realmente pues, una caída entre abril y mayo tremenda, se está recuperando, tenemos datos hasta junio. Yo creo que probablemente tenemos que entender que el sector industrial incluye también el sector turismo, por tanto, era una parte que no se ha podido recuperar, pero estamos en línea de poderlo recuperar y esperando que este maldito COVID nos permita volver a la normalidad. Respecto a la construcción, yo no os voy a explicar mucho porque detrás vendrá Josep Ramón y él os dará una explicación exacta y más certera y acurada de la situación de la construcción. Antes de pasar a nivel europeo, bueno, veis que no hemos puesto el slide de eventos, ¿de acuerdo? Que generalmente siempre hablamos de ellos, eventos y agrícola. Sobre la agrícola hablaremos después, lo discutiremos, pero el sector de eventos directamente ha desaparecido. No, las empresas que se dedican a los eventos están facturando. En la preparación hemos dicho un 2%, pero es una gran mentira, realmente no hay nada, no se prevén eventos hasta probablemente mayo. Veremos a ver cómo evoluciona, vacuna y tal, pero luego hablaremos también en la mesa redonda. Respecto a la situación a nivel europeo, pues bueno, qué mejor que Petitjean, que lo vive día a día, que trabaja para ERA y que tiene los datos más fiables al respecto. Ellos reciben inputs de todos los países y seguro que nos dará una buena explicación en el cierre de sesión de hoy. Entrando directamente en las preguntas, bueno, pues aquí hemos puesto alguna, la actividad de la empresa, ¿vale? Para que tengáis una idea. A la derecha veis la evolución y a la izquierda los resultados, ¿no? Que se dedican mayormente las empresas que han realizado los test. Como podéis ver, están las 17 comunidades autónomas representadas y Ceuta y Melilla no hemos encontrado ningún representante allí, ¿de acuerdo? Todo y que todos a veces vamos y operamos allí, no tenemos ningún alquilador local que nos pueda dar información. Las más grandes están más representadas, como podéis ver, es más fácil llegar a ellos porque hay mayor concentración de alquiladores. Facturación 2019 en términos de ingresos brutos anuales.
Bueno, pues como podéis ver, estas son las empresas que tenemos en España. Tenemos un 27% que hacen más de 10 millones de euros. Después tenemos una franja pequeñita de entre 5 y 10 millones que no llega al 9%, y todavía en España tenemos una gran parte de empresas que están por debajo del millón de euros, entre el millón y 3 millones de euros. Está muy fragmentado el sector, como podéis ver. Previsiones de facturación. Bueno, pues aquí tenemos la facturación del 2019 y las previsiones de este año, repito, hechas entre junio y julio. Es decir, que el COVID nos ha afectado, no sé si decir de una manera muy importante, o como mínimo no parece la más importante, ¿de acuerdo? Las empresas de alquiler están funcionando, están trabajando bien, y solamente aquellas que están muy relacionadas con el sector de eventos realmente están sufriendo mucho. Como podéis ver, tenemos también un documento que podéis ver en la red respecto al estudio del impacto del COVID en el sector, ¿vale? Este ya hace tiempo que está colgado, pero podéis echarle una mirada porque os dirá qué nos ha pasado a nosotros respecto a todo esto del COVID. Y nada más, yo solamente daros las gracias, desearos que disfrutéis de la sesión. Esperamos sobre todo que participéis. Habrá el momento de las preguntas y estamos ansiosos por saber qué pensáis, qué veis o qué nos planteáis. Y con esto pues, paso la palabra directamente al secretariado de nuevo. ASEAMAC nos ha pedido participar en su webinar haciendo un resumen de las previsiones Euroconstruct sobre el mercado de la construcción en Europa y en España. El asunto es realmente complejo, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, así que voy a entrar en materia inmediatamente. Este es el panorama previo al COVID en escala europea, un panorama bastante plácido. El crecimiento de la producción tal vez no fuese espectacular, este modesto 1,5%, pero sí que era duradero porque estaba previsto que si la previsión se hubiese cumplido iban a ser 9 años de crecimiento moderado. En cambio, este es el panorama que nos deja la llegada del COVID. El impacto se nota muy claramente. En todo caso, la pandemia ha llegado en un momento de buena salud para el sector, de manera que la recuperación está bastante asegurada. Lo que pasa es que necesitamos ver hasta qué punto es una recuperación completa y el tipo de secuelas que va a dejar. La gráfica tiene la famosa forma de V, pero es una V incompleta. En el 2022 todavía no se recuperarán los niveles de producción del 2019, pero será por poco. Todavía le faltará un 3%. También en el gráfico de la derecha podemos comparar la previsión actual con la publicada hace 6 meses. Si calculamos el valor económico de la diferencia entre las dos previsiones, la producción que se perderá estos 3 años superará los 400.000 millones de euros, que es una cifra parecida a la del PIB anual de un país de la medida de Austria. Vamos a ver la previsión país por país, puesto que el comportamiento va a ser bastante diferente. Nosotros hemos distinguido 4 grupos. En el grupo de la izquierda tenemos 7 casos en los que la producción en el 2022 será superior a la del 2019, es decir, pese a la crisis va a haber crecimiento. En el siguiente grupo hay 4 casos en los que en el 2022 no se alcanza el nivel de 2019, pero por un margen muy pequeño del 1 o el 2%. Es interesante que en este grupo estén 2 países del tamaño de Francia y Alemania. En el tercer grupo, la brecha entre el 2022 y el 2019 está alrededor del 6-7%, es donde encontramos España. Y finalmente, en la derecha tenemos los 2 casos más graves, con el Reino Unido perjudicado por el asunto del Brexit. Mi intención ahora es entrar en detalle en el caso de España. Ya hemos visto que España espera que la producción dibuje una V algo menos contundente que la media europea y en el 2022 se quedará un 7,5% por debajo de 2019. Y, como hemos hecho con Europa, si comparamos las previsiones antes y después del COVID, la diferencia son 57.000 millones, que para entendernos
a escala española sería más o menos el PIB de una región como Galicia. Veamos ahora qué es lo que se espera en cada subsector y de salida ya vemos en que ninguno de ellos escapa de la crisis. Dicho esto, las pérdidas en vivienda serán mayores porque es el mercado que más ha crecido durante los últimos años, que es la gráfica que está más a la izquierda. Ha crecido más, por lo tanto está más expuesto. En el otro extremo, a la derecha, tenemos la ingeniería civil, que podemos decir que está en una situación más crítica con esta línea de evolución tan horizontal y que nos da el mensaje de que no se han aprovechado los últimos años de bonanza para crecer y ahora que llegan los problemas no se va a poder recuperar el tiempo perdido. Una lástima porque nuestros vecinos europeos sí que confían en apretar el acelerador en ingeniería civil en los próximos años. Y bueno, se me ha pedido que sea breve y esto pues me resulta algo incómodo porque he ido directamente a las conclusiones sin detenerme en los motivos que las fundamentan. Por eso quiero dedicar ahora, aunque sea un minuto o dos, a ver cuál es la realidad detrás de estos escenarios. Si nos imaginamos el proceso de construcción como una serie de fases que van desde la idea inicial hasta el producto acabado, pasando por la promoción, el proyecto y la obra, esto nos da 3 puntos en los que podemos hacer este chequeo de cómo está la situación. Vamos a empezar por la obra. Estos son los últimos datos mes a mes del número de trabajadores a la izquierda y el consumo de cemento a la derecha. Estos gráficos funcionan así. La línea roja que se ve es la media del año pasado, lo que podíamos considerar un nivel normal, de manera que conforme nos vamos acercando a la línea roja estamos más cerca de la normalidad. Y aquí vemos que ambos factores, trabajadores y cemento, están dando valores normales desde el mes de junio. Buena noticia. Esta otra pareja de gráficos se refiere a proyectos de edificación. Es decir, indican cómo se está reponiendo la cartera de proyectos para saber si habrá trabajo para las constructoras una vez acaben la obra que tienen ahora en marcha. Aquí las gráficas son menos explícitas, pero es que también son más cortas, puesto que los datos solamente llegan hasta mayo. Y aquí, visto lo visto, no podemos hablar de normalización, sino de camino hacia la normalización. Finalmente, una última pareja de gráficos que describen el estado de la promoción pública en ingeniería civil y son bastante diferentes. El más preocupante es el de la izquierda, que describe la licitación del gobierno central, para entendernos las grandes infraestructuras, y el de la derecha, que se acerca más a la raya roja de la normalidad, sin llegar. Y la diferencia es que en el de la derecha sí que contamos con la contribución de la licitación local, de la de los ayuntamientos, que de momento son los que más están arribando el hombro para contratar obra y recuperar el ritmo de trabajo de antes de la llegada del COVID. Esto nos podría servir un poco de resumen, es decir, en las obras se ha recuperado el ritmo habitual, de ahí que les pongamos un semáforo verde. El ritmo de proyecto mejora, pero aún es prematuro hablar de recuperación, lo que nos hace dudar entre la luz verde y la luz amarilla. Y las señales que llegan desde la promoción pública oscilan entre el rojo de la licitación estatal y el amarillo de la licitación local. O sea que el sumario es esta, hay una mezcla de indicios positivos y señales más preocupantes. Confiemos que los brotes positivos sean duraderos y que los negativos pues estemos todavía a tiempo de corregirlos. Muchas gracias y que tengan un buen webinar. Hola, muy buenas. Hola a todos de nuevo. Esperamos que esta información que les estamos transmitiendo llegue bien. Vemos que va aumentando el número de asistentes. Me presento de nuevo. Hola, muy buenas. Hola a todos de nuevo. Esperamos que esta información... Mi nombre es José Blanco, soy el secretario general de ASEAMAC y simplemente para hacer la labor de moderador de esta pequeña mesa redonda que vamos a tener. De nuevo le pido a don Juan José Torres, que es el presidente de ASEAMAC, que encienda su cámara. A don Jordi Perramón, que es miembro proveedor de ASEAMAC
y también presidente de Anmopic, a don Daniel Sáez de Tejada, miembro alquilador de ASEAMAC. Por favor, si pueden encender la cámara y el micro. Buenas. Hola de nuevo. Nos falta Daniel. Buenas tardes a todos. Mientras Daniel se va conectando, si les parece, vamos a proceder a invitar a Jordi Perramon a que se presente, quién es, a qué se dedica, cuál es su actividad, para que también sirva como referencia al resto de asistentes. Jordi, adelante. Sí, gracias, José. Como has dicho, soy Jordi Perramon. Bueno, soy presidente de Anmopic, que es la Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria para la Construcción, Obra Pública y Minería, ¿no? Que la asociación se dedica a la promoción de venta de equipos españoles en el exterior, ¿vale? Y al mismo tiempo soy miembro del Consejo de Administración de AUSA, fabricantes de dumpers, carretillas y telescópicos compactos. Muy bien, muchas gracias y bienvenido, Jordi. Gracias por estar aquí esta tarde. Don Juan José Torres ya se ha presentado antes, entonces invitamos a Daniel Sáez de Tejada a presentarse también. Buenas tardes, José. Muchas gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Daniel Sáez de Tejada. Soy miembro alquilador de ASEMAC y de la Junta Directiva y también soy CEO en FERSA Sanitarios, Grupo FERSA. Y como mis anteriores compañeros, estamos a vuestra disposición para comentar todo esto que vamos a hablar. Muy bien, muchas gracias a ambos también. Gracias de nuevo al presidente por su disponibilidad. Vamos a empezar esta mesa redonda con algunas preguntas que habíamos preparado, que creemos que pueden ser interesantes para toda la audiencia, pero desde ya invitamos a todos los asistentes a que a través del chat, que está a la derecha de su pantalla, nos hagan llegar cualquier pregunta, cualquier tema que sugieran para el debate, para que lo podamos trasladar también al resto de panelistas y pueda ser útil para conversar e intercambiar opiniones. La primera pregunta, dirigida tanto a Jordi Perramon como a Daniel Sáez de Tejada, es: tras ver los datos que ha presentado brevemente el don Juan José Torres, presidente de la asociación, y la información que ha compartido Josep Ramón Fontana, ¿cuál es su primera reacción? Teniendo en cuenta que el estudio que hemos presentado se hizo en junio y julio, y teniendo en cuenta también que parece que en vez de ir a mejor la situación en varias comunidades autónomas en España parece que empeora, ¿creen que estas previsiones son realistas? ¿Las previsiones que hemos mostrado por ahora? ¿Ven un escenario diferente? ¿Cuál es su reacción? ¿Empiezo yo, José? Por favor. Bueno, yo en principio creo que sí, que son bastante realistas. Evidentemente, José Fontana es un especialista estudioso del tema, por tanto, conoce muy bien todo este tema, ¿no? Pero creo que sí que es bastante realista lo que han dicho, ¿no? Nosotros esperábamos ver realmente, para tener luz, lo que iba a pasar al final de año, ¿no? En el último trimestre. Por tanto, bueno, esto no ha pasado, pero bueno, yo creemos que este año prácticamente la bajada respecto a expectativas puede ser de 20% de lo que se esperaba vender, que terminará el año con un 20% menos, y creo que en el 21 habremos recuperado ya el antes del COVID. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Daniel, desde la perspectiva del alquilador, ¿estas previsiones son realistas o va un poco por barrios? Bueno, yo pienso que la segunda parte que aporta José es la más importante. Creo que va por barrios. Creo que la situación que existir en provincias se entrecorta el audio, no sé si solo es a nosotros o si el resto le puede oír. Daniel.
Repito, ¿se escucha ahora mejor o...? Ahora mejor, sí. Sí. Mira, creo que efectivamente, tal y como indicas, afecta y va bastante... Vaya. Bueno, no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Lo sentimos, Daniel. Creo haber entendido, por lo que la señal que nos ha llegado a nosotros, que depende de la zona geográfica y depende de la actividad. Es lo que nos ha llegado a nosotros, Daniel. ¿Es correcto? Bueno, parece que Daniel se ha quedado congelado, ¿no? Bueno, sí, parece que la señal está dando fallo. Juan José, usted es Vale. alquilador también. ¿Cuáles son sus impresiones respecto a estas perspectivas? Vamos a ver, yo creo que lo que intenta reflejar Daniel es que no todos estamos en la misma situación en función de la zona de actuación que tengamos y en el sector que nos movemos. Es evidente que el sector eventos no existe, ¿de acuerdo? No existe, no se le espera. Por otro lado, el sector construcción ha respondido muy bien a todo aquello que ya está afirmado, ¿de acuerdo? Y es algo que podemos ver en las gráficas por sectores que podrán ver nuestros oyentes a partir de hoy. El sector industria tuvo el parón obligatorio, pero a partir de ahí ha remontado y intentado trabajar, excluyendo evidentemente el sector, todo lo que tenga que ver con el sector turístico, que está a mínimos, que va a volver a caer ya los hoteles vuelven a cerrar en la mayoría de zonas turísticas, pero que el sector industria está tirando. Y por último, el sector agrícola y cada vez ofrece nuevas oportunidades. Luego hablaremos un poquito más de esto. Pero Daniel, si tienes ya buen audio, puedes tú decir si más o menos es lo que veis. Sí, creo que, a ver si se me escucha ahora bien, perdón. Perfecto. Sí. Mira, creo que afecta mucho, va por barrios a la hora de que el turismo no es lo mismo como está afectando a toda la cadena en zonas como por ejemplo Costa del Sol, Costa Brava, a el desarrollo que va acompañado en todas las zonas como puede ser centro de España, Madrid, interiores, donde el turismo, aunque ha sufrido de tanto desarrollo, de ese desarrollo turístico de la zona. Sí que es cierto también que de principio ese miedo que había con esa contracción parece que se va un poco liberando y sectores, como bien decía Juanjo, afirmaba muy bien, sectores industriales se han disparado en su consumo volviendo a su normalidad muy pronto y el sector de construcción también está cogiendo muy buen ritmo. Decía muy bien Jordi, con muy buena idea, qué va a pasar de aquí a final de año o qué se espera, es la gran incógnita que nos espera. Pero bueno, el planteamiento inicial sobre lo que plantea José Ramón Fontana creo que es bastante acertado con la realidad que nos estamos encontrando. Muy bien, muchas gracias. Hablaremos luego de los sectores y también de cuál es el análisis de la actividad del alquiler en esos sectores. Pero volviendo a los fabricantes, Jordi, desde vuestra perspectiva, ya las previsiones que había a nivel europeo eran de cierto descenso de la actividad. Creo que esta mañana ha salido publicado en el boletín de AMOPIC los datos de Off-Highway Research, que la bajada esperada debido al coronavirus era en torno al 17%, que en realidad, si quitábamos a China, el consumo de China de maquinaria, pues el número de bajada estaba en torno al 27%. No sé si estos datos vosotros lo veis también para España o tal vez son un poco más pronunciados. Y también preguntaros cómo veis los próximos 3 a 9 meses, es decir, el futuro más cercano. Sí, bueno, nosotros preveíamos que ya el 2020 fuera un poco más bajo que el 19, ¿vale? Partíamos de un presupuesto un poquito más bajo. Con lo del COVID, sí que estamos viendo una recuperación importante, sobre todo antes de verano, pero bueno, preveemos que al final se pueda cerrar este 2020 con un 30%, 20-25% menos del año 19, que con la bajada que ya teníamos prevista, que haría algo el 2020, pues se puede quedar en 20-15% de bajada. Y de esa demanda que decís que se está volviendo a reactivar a partir de los meses de inicio del verano, Jordi, ¿quiénes creéis o quiénes veis que son los solicitantes de demanda principal? ¿Es el cliente final? ¿Es alquilador?
Un poco, ¿cómo veis qué es el que genera atracción del mercado de maquinaria ahora mismo? Bueno, en este momento, más o menos, en general, se está moviendo todo más o menos. Quizá la administración local está tirando un poquito más que el resto, pero no, en general el alquilador también está activo, o sea, notamos que tiene actividad, por tanto, bueno, no, está bastante bien. Muy bien. Gracias de nuevo, Jordi. Una pregunta para los representantes de las empresas de alquiler. Antes han mencionado al inicio la reactivación de los diferentes sectores y desde ASEAMAC nos dirigimos, bueno, en general a casi todos los sectores, construcción, industria, agricultura y el sector de eventos. De estos sectores, en cuanto a la actividad del alquiler, ¿en cuáles veis que se está recuperando lo que es la facturación de actividades de alquiler y en cuáles veis que no sabemos cuál es el futuro cercano o tenéis más dudas sobre su futuro a medio y largo plazo? Bueno, yo creo que si analizamos por los distintos sectores, construcción es un sector que ha ido cogiendo peso desde la última crisis nuevamente, ha ido creciendo poquito a poco para situarse en una posición interesante donde supone más del 50% de su facturación en las empresas, ¿vale? Y ha evolucionado bastante desde el 2016 al 2020, ha ido cogiendo y ha crecido casi un 30% en su volumen en las empresas. El sector evento, bien decía antes Juan José, no existe, es cero. La realidad de este año es que es cero. Si queremos ser un poco y dar una dádiva, le podemos regalar un 1, un 2%, pero es por no dejarlo en el cero y quitarlo de la parrilla, ¿no? El sector industrial sí es un sector que por algún motivo, y sobre todo yo diría que mucho el industrial que va cercano a la alimentación, ha sido un sector que ha evolucionado muchísimo, está creciendo, está cogiendo mucha fuerza, pero el sector que verdaderamente se ha convertido en un sector estrella durante esta situación y que probablemente evolucione a muy largo plazo es el sector agrícola. El sector agrícola dentro de la asociación, y en el estudio lo podéis ver, tenemos todavía pocos datos históricos, pero si comparamos simplemente del 2019 al 2020, vemos que el peso que supone en empresas, que suponga casi el 50% de su facturación, ha pasado de un 1% en el 2019 a exactamente un 17% en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Nos demuestra que el sector agrícola está sufriendo una transformación en varios puntos. Uno, el tema de ingeniería se está implantando muchísimo para desarrollar agricultura muy rentable para poder competir a nivel internacional. Dos, las personas que gestionen y que dirijan estas grandes explotaciones agrícolas son personas con un rango de edad más bajo donde el alquiler se convierte en algo lógico. No tenía mucha lógica que muchas empresas agrícolas, yo vivo en una zona de máxima explotación agrícola, que la agricultura es el mayor peso que tiene, donde un señor para explotar unos olivos se compraba un tractor que le costaba 20 millones de las antiguas pesetas y lo utilizaba 60 días al año. Entonces, eso está cambiando, tanto en la mentalidad del propietario de las explotaciones, que es quien dirige, como las empresas de ingeniería que se han volcado de lleno en este sector. Y ahora hay muchísimas empresas dedicadas al alquiler que ofrecen tractores, atomizadores, cubas, plataformas especializadas 4x4 para la recolección, para trabajar en las cooperativas. Yo, para mí, sin duda, creo que el sector estrella y de evolución para los próximos años va a ser el sector agrícola. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la Daniel, yo creo que Daniel casi lo ha explicado todo, ¿vale? Sí que es verdad que hace 3 años, creo que fue hace 3 años o 4, cuando en la ASEAMAC nos pusimos en contacto con las diferentes asociaciones agrícolas, Asaja y perdonad que no recuerdo los nombres todos. Ninguna de ellas nos dijo, es más, ya empezaban a vislumbrar el hecho de que ese cambio generacional, o sea, no puede ser que actualmente se estén utilizando drones para mirar la cantidad de humedad que tiene un campo, ¿de acuerdo? Lanzando pequeños receptores
y por otro lado pretendamos gastarnos un dineral en una enfriadora de agua para que funcione exactamente 25 días al año, que es el periodo de vendimia donde el vino es exotérmico, ¿vale? O para recolección de la oliva, que se hace en 15 días, o depende del número de árboles que tienes, y vamos a comprar una máquina solamente para cimbrear. No tiene sentido. Entonces, ya las 3 asociaciones nos dijo que íbamos en la dirección adecuada, y cada feria que hemos asistido relacionada con el sector de la agricultura ha habido muchísimas más consultas, ¿de acuerdo? Es verdad que muchos operadores de alquiler estamos en las grandes ciudades y ahí como que no lo vemos, pero todos los que están en entornos agrícolas saben perfectamente que la agricultura es un sector muy fiable. Eventos. En principio la previsión es que hasta mayo del año que viene no haya nada. Por lo menos los congresos médicos como referente están todos anulados hasta mayo del año que viene. Si los médicos no se van a reunir, prudentemente diría que los demás no deberían hacerlo. Todo lo que se puede intentar a nivel conciertos, va a haber un movimiento ahora, lo veréis dentro de poco en la tele y en redes. Pero claro, el mundo de la música está pasando muy mal, los que alquilamos para escenarios, grupos electrógenos, imagen, sonido, todo esto ha desaparecido. No esperemos antes de mayo nada, a no ser que la vacuna haga milagros, las 100 y pico vacunas que se están preparando. Y la industria, pues lo que ha dicho un poco Daniel, va por sectores, pero sí que es verdad que la industria es un transexpreso que siempre funciona igual, siempre demanda y siempre funciona. Por último, construcción. Yo diría que la construcción no ha notado el COVID, por lo menos para los alquiladores, solamente aquella parada que hubo obligatoria por confinamiento. El temor de la construcción es lo que viene de aquí en adelante, que supongo que alguna pregunta posterior tendremos, pero tenemos alguna noticia que no es tan esperanzadora o alegre respecto a qué viene la construcción, todo y que puede cambiar en cualquier momento. Por comentar un poco lo que nos va llegando por el chat, gracias a los que lo están usando, por dar un poco de alimentación a los ponentes, nos indican que totalmente de acuerdo con las aportaciones sobre el sector el crecimiento del sector agrícola, que es el que se espera que más crezca a nivel de alquiler en los próximos años para aquellas empresas que inviertan en el alquiler. Además, quienes lo están diciendo son empresas alquiladoras. Entonces, simplemente para reforzar ese comentario que ha hecho Daniel. Y también nos están llegando preguntas. Voy leyendo para Juanjo, como especialista en ventilación, debido a las circunstancias actuales. ¿Ha aumentado la demanda de soluciones de ventilación en alquiler para garantizar ambientes saludables en espacios cerrados? No. No. No, a ver, sí, se ha puesto... Vamos a ver, no, diferenciemos, ¿de acuerdo? Lo que nos estamos encontrando ahora a nivel industrial es que en unas oficinas, incluso las mías, que están, oye, en casa del herrero no, oye, bien, buena climatización, bueno, aún así se abren ventanas sistemáticamente. En el entorno industrial lo está haciendo todo el mundo. A lo mejor esta pregunta viene relacionada por artículos que han salido relacionados con los colegios, donde dicen que hay que ventilar los colegios. Trabajar en un entorno de colegios es muy complejo. No puede haber nada que sea accesible a los niños, todo tiene que ir bajo tubo, entonces son instalaciones que no se hacen en un rato. No son instalaciones para un alquilador, son instalaciones para un instalador. Nosotros tenemos una división de ventilación y no estamos encontrando demanda más allá de la ventilación habitual en obra, cuando entramos en espacios confinados, túneles, tunelación, reformas de vías férreas, pero no en general la gente no está pidiendo ventilación para sus instalaciones. Yo creo que eso va más vía su propio mantenedor. Muchas gracias. También una pregunta para Jordi, para los fabricantes de maquinaria, es ¿cómo valoráis la prórroga para motores de maquinaria que se ha concedido por parte de la Comisión Europea para retrasar, debido a las circunstancias actuales, un año el Stage 5? ¿Tiene sentido o realmente ya casi no quedaban motores? ¿Cómo valoráis esta situación? Bueno, en principio la valoramos muy positiva, ¿no? El que nos hayan concedido 12 meses más para poder sacar los motores antiguos que teníamos, bueno, realmente es una ayuda, ¿no? Además, nosotros a Mopic aquí hemos hecho un trabajo muy importante porque
Amopic está dentro de la agrupación de fabricantes europeos, de asociaciones de fabricantes, donde ha hecho esta gestión directamente con la Comisión Europea. Por tanto, Amopic, la asociación, y las personas que están trabajando allí, como Jorge Cuartero y Sergio Serrano, pues han hecho una labor magnífica para conseguirlo, ¿no? Que realmente para los fabricantes que empleamos motores, pues es muy positivo. Y por parte de los alquiladores, ¿realmente se va a trasladar esta prórroga en poder comprar motores que todavía no son Stage 5 en mayor inversión? ¿O hay un poco de actitud de cautela a la hora de continuar con la inversión? ¿Cómo lo veis por parte de los alquiladores? Yo creo que hay diferentes visiones en esto, ¿no? Evidentemente, aquí hay un coste, hay un diferencial de coste en el producto que la normativa nueva ha obligado, nos ha perjudicado en el coste de la máquina, que ha subido bastante, ¿no? Pero sí que realmente es un factor de posicionamiento, de modernidad y ecológico, ¿no? Por tanto, esto hace que hay alquiladores que, a la vez que pueden comprar producto que pueda quedar de menor coste, también al mismo tiempo están invirtiendo en el producto nuevo para no quedarse atrás, ¿no? Sabiendo que tarde o temprano hay que tener este tipo de máquina, porque seguramente también en muchas obras ya lo empiezan a pedir, ¿no? Máquinas con nueva normativa o con normativa más ecológica. Pues, Al respecto, sí, adelante. José, al respecto, Jordi, los alquiladores de maquinaria, como norma general, somos apasionados de la maquinaria. Y cualquier cosa que sale nueva nos encanta y nos cuesta cero incorporarnos a ella. Nuestro problema sigue siendo la concienciación por parte del cliente. Ahora empezamos a ver licitaciones públicas o semipúblicas o privadas, donde sí que exigen maquinaria posterior a cierto año. O en caso de motores, que tenga menos de 4.000 horas, ¿vale? Pero todavía son una cantidad muy pequeña. Desgraciadamente, y me temo que con esto del COVID, a lo mejor es un pequeño paso atrás para que la conciencia, sostenibilidad ecológica vuelva a retroceder al criterio precio. El criterio precio que nos maniata a la hora de invertir en nuevos equipos. Digamos que hay sectores que desgraciadamente, yo supongo que tú también lo sabes, nos cuesta mucho hacerles ver que no podemos tener allí una máquina que tiene 45.000 horas y que lo que saca por el tubo de escape ya no sabemos cómo definirlo. Pero esto en España, debido a la crisis tan profunda que tuvimos, vamos un poquito tarde respecto a otros países de Europa, donde la conciencia sostenibilidad está ya por encima del precio. No sé si estás de acuerdo, Jordi. Sí, yo sí, pero al mismo tiempo también es verdad que el coste es importante y todo el mundo procuramos tener el mejor coste de producto posible, pero por el otro lado también hay la mentalidad de que hay que ir allí y que hay que adquirir este tipo de producto. O sea, no se discrimina. Uno no discrimina al otro, ¿eh? Está viendo los dos tipos de compra, tanto el precio como el ecológico, ¿eh? Esperemos que se imponga el ecológico porque solo tenemos este planeta por el momento. Seguro que sí. Yo, si me permitís aportar un dato, ¿vale? Sí que es verdad que nuestra distancia ecológica y medioambiental ha estado muy separada y muy lenta del resto de nuestros competidores europeos, pero quizás este año, justamente por esta pandemia, desde que ha ocurrido esto, casi todas las compañías y sectores dentro de la economía española están muy enfocadas hacia eso. Hablábamos antes que el sector agrícola, que probablemente es un sector que está creciendo mucho en el alquiler, se ha disparado en la solicitud de medidas a empresas que tengan que mantener mucho todo el tema bio y ecológico. Se está desarrollando y valorando de un nivel muchísimo más de lo que viene anterior.
Pero ya no solamente eso, el industrial que va pegado a este sector agrícola también lo está exigiendo de una forma potente. Y el sector evento, aunque estando muerto, todo lo que se está hablando, todo lo que se está haciendo y todo lo que se está comentando a futuro es que tiene que estar basado en el cumplimiento de la nueva normativa de ONU, de los 17 puntos de mantenimiento ecológico, sostenible y todo ese tipo de cosas. Pues creo que quizás este momento de parón de actividad durante un tiempo en distintos sectores y quizás ese oráculo de Bill Gates de primero el COVID y de que el siguiente gran problema va a ser el medioambiental, quizás está empujando un poquito todo este tema, ¿eh? Yo la sensación que tengo es de que justamente al contrario, en estos últimos meses el empuje que está habiendo en esa parte y en esa concienciación está siendo mucho mayor. Hoy, esta mañana, he recibido una sorpresiva llamada con un cliente organizador que decía, es que incluso sabemos que aunque nos cueste más, vamos a implementar medidas. Entonces, bueno, me ha dejado muy fuera de juego, asumiendo un sobrecosto para implementar medidas que puedan ser positivas para el medio ambiente y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que nos va a ayudar, nos está ayudando en ese aspecto. Muchas gracias. Yo, antes de cambiar de tema, porque tenemos varias preguntas más, me sumo a la felicitación a Mopic y al trabajo que se ha realizado, que nos consta de forma muy ardua con CC, que es el Comité Europeo para Maquinaria de Construcción, para conseguir esa prórroga que en ciertas familias de maquinaria la verdad es que es muy agradecida. O sea que felicitaciones y agradecimientos, Jordi, a todo el equipo de Mopic. Os traslado algunas de las preguntas que nos llegan, algunas de la prensa, otras desde ultramar, desde la parte de América Latina. Para Daniel ahora, como consecuencia del COVID, en el alquiler de sanitarios, ¿ha aumentado la exigencia de limpieza o la exigencia de la interacción con el cliente, la certificación de la limpieza o algo en ese sentido? Bien, aquí tenemos y nos encontramos dos fases. Durante justo el momento de reanudación después de la pandemia, o después del estado de alarma, perdón, en ese momento se disparó de una forma bestial. Es decir, aquel que no tenía y que no había contemplado la instalación de sanitarios en sus centros de trabajo, obra, industria, agricultura, al día siguiente necesitaba sanitarios. Aquel que tenía 2 pasó a necesitar 5 y el que tenía una limpieza quería 3 limpiezas a la semana. Por desgracia, se ha diluido parte de esa necesidad. Solamente las grandes corporaciones que tienen sus departamentos de PRL muy asentados y muy fuertes sí han desarrollado mucho esto. Luego, ¿qué ha habido? Ha habido un tema que dentro de la asociación lo hemos tratado mucho. La certificación de la limpieza es un tema delicado, ¿vale? Porque no podemos certificar a no ser que tengamos personal especializado, personal formado y que tengan esa capacidad de certificación. No somos empresas dedicadas a eso, de la certificación de la limpieza sobre el COVID, ni somos empresas con personal que esté formado en ese aspecto. Sí que es verdad que ha aumentado bastante y, por ejemplo, dentro del sector ya se están haciendo movimientos que den apoyo a actividades paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, cuando vamos a industria alimentaria, cuando vamos a industria de otro tipo, cuando vamos a agricultura, cuando vamos a distintos sectores, sí nos están pidiendo que distintas empresas que han ozonizado todo el proceso de trabajo con agua, sí que es verdad que hagan una limpieza de las zonas cercanas. No podemos certificar, pero sí podemos valorar, trabajar y apoyar esa limpieza con esa ozonización. Pero la demanda ha crecido más por la instalación y la concienciación de tener que cumplir la norma sanitaria de instalación de sanitarios que más allá por la posible certificación como empresa sanitaria de un proceso que no debemos hacer a no ser que estemos homologados y certificados para ello. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Daniel. Por razones de tiempo, vamos a ir entrando ya en la recta final de preguntas, aunque siguen entrando.
un par de ellas, una desde Colombia. Yo creo que esto para todos, como la quieran responder, nos preguntan, de cara a las expectativas de crecimiento a partir del año 2020, sea en V o en L, ¿qué se espera en materia de inversión a nivel de CAPEX en la flota de equipos por parte de los propios alquiladores? Es decir, ¿qué retorno a la inversión se espera por parte de los alquiladores? ¿Alguien se anima? Vamos a ver, ¿está preguntando por la inversión o por el retorno de la inversión? Yo, por lo que leo, ¿qué se espera en inversión? Bueno, en inversión, yo creo que incluso en la encuesta está representado incluso por tipos de maquinaria. O sea, que ahí podremos, a este compañero de Colombia, podremos enseñarle lo que se espera, pero va a seguir siendo, después de los años de caída donde no hubo inversión, esto los fabricantes de máquinas nos lo contarán mucho mejor, empezó el repunte y va a seguir continuando porque la demanda, hay que recordar que cuando todo se revuelve, los alquiladores salimos beneficiados. Si todo se destruye, no. Pero cuando todo se revuelve, tanto la industria como la construcción, pasan a la mayoría de multinacionales o empresas, pasan a niveles de inversión tendiente a cero. Es decir, ya no es impensable que las empresas, para crecer en un espacio, pongan una carpa y que las líneas de producción sean de alquiler para años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más se tensa la economía o más dificultades hay de predecir el futuro, los alquiladores salimos beneficiados. ¿Por qué? Porque damos un servicio fiable, constante, a precio fijo, con garantía de cambio de máquina en 24 o 48 horas, que lo hacemos todos, los más rápidos en menos de 24, pero el cliente fija sus costes muy, muy bien para poder evaluar qué le va a costar la producción, sea de edificios o sea de producto. Entonces, ¿qué te diría? Pues que va a seguir subiendo de forma constante, porque cuanto más problemas hay, menos invierte la gente, pero más invertimos los alquiladores. ¿Por qué? Porque tenemos más demanda. Suele ser la habitual. Vamos a decir que somos un poco contramercado en ese sentido. Efectivamente, bueno... Y el retorno de la inversión, bueno, depende de la durabilidad de la máquina, ¿de acuerdo? Pero sobre todo influye mucho el tamaño de la máquina. Si una máquina vale muchísimas dinero, tendrá un retorno más largo, y en la pequeña maquinaria el retorno de la inversión pues puede estar en 3-4 meses, no tiene por qué ser más, ¿de acuerdo? En lo que son utensilios o máquinas de mano, ¿vale? Pero de ahí a lo deseable son 2-3 años para el retorno de la inversión. En maquinarias mucho más grandes que gozan de alquileres de años, podemos ir hasta un 4 o 5 año. Lo que no podemos volver como alquiladores es cuando había gente que decía que no, yo es que retorno de inversión, yo he visto decirme que 8 años retorno de la inversión. Bueno, en 8 años una máquina, a la velocidad que va la tecnología, la tendencia a la sostenibilidad y a la ecología, esa máquina es completamente obsoleta. No podemos pensar en esto, más que nada porque no nos ganaremos la vida y no recuperaremos dinero para invertir en una nueva. Yo hablo a lo mejor de mi experiencia, pero creo que más o menos refleja la constante del sector del alquiler. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta y ya pasaríamos a la intervención del secretario general de la Asociación Europea del Alquiler. Última pregunta, yo creo que para los tres. Y lo que nos preguntan es, ¿qué actividades del día a día de vuestra empresa, logística, comercial, taller, soporte, son las que en este nuevo escenario se enfrentan a nuevas dificultades o tienen más retos? O sea, ¿cuáles de las actividades de vuestro día a día, de vuestras empresas, tienen que enfrentarse a reaprender parte de su forma de trabajar? Si me permitís, yo diría que quizás a quien más le cambia radicalmente o a quien desde la dirección más nos ha sorprendido o nos sorprende la evolución y el cambio es al sector de administración y comercial. De pronto nos hemos dado cuenta que el sector logístico poco ha modificado o cambiado. La parte
operativa de la empresa, bueno, la hemos adaptado en volumen proporcional a la demanda que hemos tenido, pero ha tenido poca modificación. Al principio tuvimos mucho miedo, muchas cosas, un aumento de costes por lentitud, nos hemos ajustado y se ha metido dentro de una normalidad. Donde creo que a casi todas las empresas la sorpresa le está llegando es en la gestión administrativa y en la gestión comercial. Porque de pronto el equipo comercial no puede salir a la calle, no puede visitar, no puede estar. Pero por otro lado, como casi todas las empresas han reducido parte de sus volúmenes, la atención, aunque sea por telemática, videoconferencia, también deja muchas horas libres al día. Y el departamento administrativo también está sufriendo un cambio radical en la gestión de toda esa documentación y procesos que antes hacía en el face-to-face, en el B2B, que hoy en día desde una casa, desde un portátil, desde el campo, lo está empezando a gestionar de una forma igual de eficiente o más, porque lo está haciendo con menos equipo humano y con un resultado tremendo. Entonces, creo que esas son las dos partes de la empresa, la comercial y la de administración, que verdaderamente son las que más se tienen que plantear. Todo es un proceso de cara a este nuevo futuro. Creo que en casi todos los ámbitos, no sé los compañeros de mesa lo que opinan al respecto, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es verdad que los comerciales hacen más videoconferencia que nunca y, por lo tanto, esto antes se hacía presencialmente y, por lo tanto, ahora se hace con videoconferencia e intentan cerrar las operaciones pues a distancia. Y no digamos, como muy bien has dicho, que el trabajo administrativo y todo lo que se puede hacer por teletrabajo, esto va a quedarse, ¿eh? Una parte del teletrabajo se va a quedar, ¿no? Hay que ser consciente de que, además, esto se mezcla con la conciliación familiar, que además está muy empujado políticamente. Por tanto, bueno, aquí va a ser algo que va a ser un cambio importante, ¿no? Y los costes que acompaña, que son vitales, con ese ahorro de costes, hablamos de una empresa que tiene 70, 80 personas en oficina y que de pronto su oficina se queda vacía. Efectivamente. Si me permitís, bueno, evidentemente el mundo comercial no es el mismo, esto no se parece en nada. Ahora todo se limita a hacer llamadas a nuestros clientes y, si quieren, una videoconferencia. Pero también está ocurriendo que hay veces que hay gente que te pide videoconferencia sin pedirte permiso, cosa que es completamente impensable, pero bueno, cada comercial sabrá. Esto nos incomoda mucho a los comerciales. Los comerciales estamos acostumbrados a vivir fuera de casa, ir viendo gente, y para lo que otros es una pesadilla, para nosotros es nuestro modus vivendi, y ahora todos requieren de una formación nueva de decir, mira, no, es que ahora no podés ir a ningún sitio si el cliente no te llama para una visita específica y técnica. Bueno, se tendrán que adaptar a la fuerza, no hay más remedio. Yo diría que nos hemos dejado la fase inicial, sobre todo el coronavirus, a los de taller. Para el personal de taller fue una pesadilla cada vez que venía una máquina, sacarle brillo a una máquina pero yo a veces te preguntaba, ¿pero es que las vamos ahora a lijar y las vamos a pintar como nuevas? O hago un poco de chiste, pero realmente al principio fue una gran pesadilla lo de la limpieza de los equipos, ¿vale? Porque realmente los clientes tampoco sabían y exigían cosas que no tenían mucho sentido. Y no quiero abrir un debate sobre el teletrabajo, ¿vale? Pero en un país donde tenemos una falta de flexibilidad muy grande, el teletrabajo implica mucha responsabilidad personal, ¿de acuerdo? Es muy difícil hacer teletrabajo teniendo a los niños por casa. Lo hemos hecho a lo bestia, puede ser un paso, pero hemos de recordar que en un país donde si no controlo lo que hace mi empleado, no estoy seguro que lo esté haciendo, esto se solventa con un control de telepresencia. Pero por otros sectores, el control de telepresencia es algo prácticamente dictatorial, salvo teleoperadores que están muy habituados a que el jefe escuche la conversación que tienen con el cliente para perfeccionar. Ese encaje, esto no es fácil. A la fuerza lo hemos hecho. De motu propio veremos cómo es, porque no todos tenemos claro hacia dónde puede ir.
Lo ideal que sería, pues ir a entender el part-time o el trabajo en casa en comunidades como la holandesa, que desde después de la Guerra Mundial lo aceptó para que todo el mundo tributara y que la riqueza se repartiera bien. Pero ya veremos. Aquí cualquier cambio de este tipo en España nos cuesta muchísimo mejorar. Perdón. Me gustaría que se pudiera dar, que cada vez ocurriera más. Pero teniendo en cuenta que, por desgracia, somos un país donde nos dispersamos con facilidad, el teletrabajo, nosotros lo hemos hecho, evidentemente, lo seguimos haciendo. Ahora, cuando empiecen los colegios, va a pasar de todo. Viene el tiempo de las no normas. Esto va a cambiar semana a semana. Yo siempre le digo en todos mis entornos, señores, el que odie el cambio lo va a pasar muy mal, porque esto va a ser una semana los niños en el colegio, a otra semana van 3 días, vuelven a casa y por tanto, oye, dame permiso porque tengo... Vale, venga, nos vamos a entender, porque siempre nos vamos a entender. Ahora, que se quede para siempre, me temo que si tiene que ser la política la que lo arregle, no sé si andaremos, ¿eh? No sé si andaremos. Muchas gracias. Como resumen de las palabras de Juan José Torres, bienvenidos a la incertidumbre. Para despedir a Jordi y Daniel, no sé si queréis decir unas palabras y ya lanzamos la presentación de Michel Petitjean. No, bueno, no solamente despedirme, mucho ánimo que esto se va a acabar. Cada vez queda menos. Un día que pasa es un día que menos que queda y volveremos a la normalidad real, no a la nueva, sino a la antigua, a la real. Vamos. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, dar gracias a SEAMAC por la invitación, a toda la gente que hace posible año tras año, con su contestación y con su apoyo, este estudio del alquiler, sin el cual sería imposible poder hacerlo. Y, por supuesto, agradecer a toda la gente que se ha unido a este webinar, saludar a todos los compañeros del otro lado del Atlántico, que también es un orgullo que nos acompañen. Y digo, como bien decía Jordi, creo que hemos salido de situaciones incluso bastante más complicadas de estas. Yo soy de los que piensa que el día antes de la crisis la economía iba considerablemente bien, las empresas estábamos en una situación de crecimiento y teníamos hecho un desarrollo y un futuro. Esta crisis, el día que tenga solución, esta crisis sanitaria, al día siguiente tenemos que volver a salir adelante con mucha más fuerza que antes, porque estábamos preparados y seguimos estando preparados. Incluso hay un dato que me parece muy importante, y es que casi todas las empresas hemos sido capaces de crear una estructura de ahorro de costes, creando y dando la calidad y el servicio. Eso nos puede servir para avanzar en el futuro, bueno, pues con la incertidumbre y las cosas que tengamos, pero teniendo una base económica más potente y más fuerte, porque vamos a poder ayudarnos de ese ahorro de costes. Con todo ello, nada más que agradeceros el tiempo, la escucha, por supuesto al presidente, saludarlo y agradecer nuevamente a SEAMAC todo lo hecho. Un saludo a todos. Muchas gracias. Les pedimos ya que vayan cerrando cámaras porque vamos a lanzar la presentación de don Michel Petitjean y por mi parte también me despido. Gracias a todos los participantes por sus preguntas y sus aportaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Por invitación de su asociación de alquiler y en nombre de IRA, me gustaría compartir con ustedes alguna información sobre la situación de la industria de alquiler de equipos en Europa. Comenzaré revisando las lecciones de la crisis hasta ahora, luego consideraré las previsiones para la industria para 2020 y 2021 y terminaré con un análisis del impacto de esta crisis en algunas tendencias. Sobre la situación en Europa, en el apogeo de la crisis COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, ha habido una clara división entre el norte y el sur de Europa, causada por las diferentes respuestas a la pandemia de las autoridades nacionales. Podemos identificar 3 categorías principales de países, con patrones similares y coherentes, incluidos los países nórdicos, los países de Europa Central y los países del sur de Europa.
El Reino Unido es una categoría especial en sí misma, similar al sur de Europa, pero aún peor. Sin embargo, dentro de cada país es importante tener en cuenta cómo la situación varía de una empresa de alquiler a otra, dependiendo de su ubicación, tipo de actividad y mezcla de inventario. Puede ser muy diferente si eres un especialista en movimiento de tierra, en acceso, en potencia o en espacio modular. No hace falta decirle, las empresas de alquiler especializadas en eventos han sido las más afectadas. Para dar una idea sobre Europa, durante el segundo trimestre de este año, la actividad de alquiler ha bajado entre el 5 y el 10% en los países nórdicos, entre el 0 y el 10% en Europa Central, entre el 20 y el 40% en el sur de Europa y alrededor de un 40% en Reino Unido. En cuanto a las previsiones para 2020 y 2021, como todos saben, las previsiones para la industria del alquiler de equipos dependen esencialmente de la actividad de construcción y, por desgracia, hemos experimentado un doble efecto negativo durante 2020. Por un lado, la acumulación de la carga de trabajo de construcción en la mayoría de los países se ha ralentizado desde el inicio de la crisis. Por otro lado, los países que han consumido su carga de trabajo de construcción más rápido que otros, en el segundo trimestre en particular, se verán más afectadas en el tercer semestre y sobre todo en el cuarto trimestre de 2020. En una nota más positiva, algunos países como Polonia, Italia y España recibirán una fuerte financiación de la Unión Europea. Sin embargo, podría ser que el impacto real en la construcción no sea efecto antes del tercer o cuarto trimestre de 2021, incluso 2022. Teniendo en cuenta todos estos parámetros y aún con una visión limitada durante el segundo semestre de 2020, ERA se prepara para publicar algunas previsiones para 2020 y 2021. Sin entrar en detalles de las cifras de cada uno de los 15 países analizados por la ERA, la perspectiva global de las 4 categorías de países mencionadas anteriormente podría tener el siguiente aspecto. Por el año 2020, en los países del norte, la previsión es de menos 6.4%. En el central, menos 5.5%. En el sur, menos 14.7%. Incluso en España, menos 14.1%. En el Reino Unido, menos 16.3%. Por el año 2021, en los países del norte, su previsión es de más 2.5%, en el central más 4.7%, en el sur más 7.5%, incluso España más 5.2% y al final Reino Unido más 4.6%. La crisis está teniendo y seguirá teniendo un impacto en varias tendencias. En empleo habrá más problemas de salud y seguridad y más trabajo en casa cuando sea posible. Esta última tendencia, por supuesto, tendrá un impacto considerablemente más importante en otras industrias que en la industria del alquiler de equipos.
En cuanto a todo tipo de procesos comerciales, gestión de flotas, administración, esta crisis acelerará en gran medida la necesidad de digitalización. Más allá, esta crisis podría muy bien ayudar a la industria del alquiler de equipos en el aumento de su diversificación y su penetración en diferentes mercados. Como conclusión, no me gustaría cerrar mi informe con palabras negativas y creo firmemente que la industria del alquiler tiene un futuro brillante porque es muy favorable en el sentido económico y ambiental. Esta crisis podría convertirse en una oportunidad para la industria, ya que el alquiler está bien situado para ofrecer soluciones a los desafíos económicos y medioambientales que se avecinan. Les deseo una buena y fructífera reunión y espero verle pronto. Gracias.